mangos. Qué locura. Hoy lo venden a 1.500 en las calles. Bienvenido, Adolfo Safrán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Recuerdos de Vietnam le vienen así? Flashback. El peor dato tirado al lado. ¿Qué diferencia había? Hermoso. La curtida, ¿viste? Ah, porque afuera del aire decíamos, bueno, los ciclos económicos de la Argentina, pero Adolfo dijo, pero siempre pasan cosas nuevas. Siempre se aprende. Siempre pasa cosas nuevas. Uno en 11 años repite ciclos, pero también aprende cosas nuevas. Bien. Bueno, bienvenido. ¿En Misiones no se deja de aprender tampoco en la coyuntura económica? No, siempre se aprende, porque también no somos una isla, ¿no? Dependemos mucho o tenemos los efectos de las políticas nacionales. Así que bueno, lo que pasa en la nación tiene su coletazo en la provincia, ¿no? Tengo muchos temas para preguntarte y arranco con uno vinculado al tema de la editorial que tiene que ver con el presupuesto, la importancia. Y hay algo de lo que siempre se jacta Misiones que tiene que ver con el presupuesto presentado en tiempo y forma. Hasta este gobierno y algún episodio de mandato de Cristina Kirchner, sobre todo el segundo, como que no le daba mucha bola, pero ahora que veo lo que sucede a nivel nacional, es realmente importante, había sido tenerlo presentadito en tiempo y forma y contar con la aprobación del mismo. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque el presupuesto es la herramienta fundamental que tiene el Poder Ejecutivo, o sea, el gobernador con su gabinete, para llevar a cabo todo lo que son políticas públicas. Política de salud, política de educación, políticas productivas, obra de infraestructura. Si no tiene la ley de presupuesto, hay muchas cosas que no se podrían hacer. Entonces, que Misiones sea la primera provincia en tener un presupuesto aprobado y por amplia mayoría, no por unanimidad lamentablemente, como bien lo decías en la apertura, bueno, da una señal muy clara a los misioneros de certeza, de previsibilidad en un contexto nacional que justamente eso no está pasando, ¿no? Y hace 10 años, primera provincia que lo aprueba. Es como que la casa tiene que estar en orden. Muy Porque, bien. de verdad. Pensaba en eso, es como que en tu casa no sepas cuánta plata tenés durante el mes para Exacto. administrarte. O sea, ¿cómo vas a vivir? En Estados Unidos, de hecho, hoy Está en está quilombo. cerrado el gobierno federal porque el Congreso de Estados Unidos no le aprobó el Hay presupuesto. un problema ya. Claro, esto ya pasó en otras oportunidades donde llegan al tope del presupuesto, no tienen aprobación de una ampliación y quedan sin ejecución. ¿Y qué pasa cuando, porque hablamos de la amplia mayoría, pero qué pasa con ese resabio chiquitito que votó en contra, que siempre tiene algo para decir en el momento de la sesión, porque sabemos que en comisión nunca lo hablaron, porque no aparecían en comisión, y cuando están ahí empiezan con esta cuestión. ¿Qué pasa con eso, Adolfo? Bueno, es muy importante lo que decís, porque Misiones es una de las pocas provincias donde la discusión del presupuesto concurren todos los organismos, sociedad del Estado, a exponer, a defender su presupuesto, y estos legisladores de la oposición que no acompañaron, no concurrieron a la reunión de comisión, o si fueron no hicieron ni una sola pregunta. Rechazan Entonces, algo que no tienen idea, digamos. no tienen idea y ni siquiera saben lo que están rechazando, ¿no? Es como cuando, a criollarlo, ¿no? Es que vos te fuiste a todas las reuniones del viaje de egresados de tu hijo, ¿sí? Y tenés una mami o un papi que no fue nunca y cuando están votando dice, quiero saber qué pasó o quiero... Claro. ¿Por qué tratamos No, con esta o empresa? dice, Quiero no, saber. ¿por qué hicimos con esto? O ¿por qué hacemos este circuito ¿Ya se y no explicó? hacemos el otro? Tuviste muchas reuniones Claro, previas. tal cual. Exacto, y inclusive los argumentos, a ver, hablan de la delegación de facultades, ¿no? Ellos lo llaman superpoderes, no son superpoderes, son delegación de facultades para que el gobierno sea ágil. Bueno, esa misma delegación de facultades que está en los presupuestos nacionales, lo acompañaron. Entonces, ¿por qué acompañan o ese mismo partido vota a favor en el presupuesto nacional, Exacto. donde hay delegación de facultades, y acá ponen reparos? Ahora, Bueno, reclamo, sí, perdón, metele el... No, quería saber cómo se arma el presupuesto, cómo se armó, de hecho está aprobado y demás. ¿Qué se contempla, teniendo en cuenta que Nación no está enviando dinero a la provincia de Misiones? ¿Cómo se trabaja ese presupuesto para el año que viene, obviamente, pero sin contar con Nación? Bueno, creo que en primer lugar, justamente en el presupuesto aprobado para el año que viene, la participación de las llamadas remesas o aporte no reintegrable del Estado Nacional llegó a un mínimo histórico. Creo que no llega a ser el 12% del presupuesto provincial. Claro. Es una cifra muy baja, porque justamente se han recortado todas esas llamadas transferencias discrecionales. Partida de salud, lo que era el Fondo de Incentivo Docente, Fondo Compensador del Transporte, Fondo para Obras de Infraestructura Nacionales en la provincia, bueno, que se han recortado al mínimo y que esa estimación está puesta en el presupuesto, ¿no? ¿Tiene números? Seguramente sí, ¿no? ¿De cuánto fue el recorte? Sí, bueno, en el año 2024, cuando fui a la Comisión de Presupuesto lo había mencionado,
a lo largo del año 2024, entre caída de la coparticipación, recorte de partidas discrecionales y el recorte de la inversión directa que hace el Estado Nacional en la provincia, llámese a través de obras directas o pago de servicios en la provincia, a lo largo de todo el año 2024 fue alrededor de 200.000 millones de pesos. Equivale más o menos a un mes y medio de coparticipación. Adolfo, esta pregunta le pido a la gente que está del otro lado. Tome nota porque esta es la que todo el mundo quiere saber. No me la quiero adjudicar, pero es la que todo el mundo... ¿Qué es un swap? Buena pregunta. ¿Qué es un swap? Un swap es una herramienta financiera donde es un préstamo de monedas, donde un banco central de un país o un tesoro le presta al Banco Central y a cambio el Banco Central le da a cambio monedas en garantía, ¿no? ¿Podríamos decir que es un manotazo de abogado del gobierno nacional en este momento, justo antes de las elecciones o no? Pasa que lo que yo quería preguntar, por ahí va en colación, perdón que te interrumpa, pero es ¿por qué si lo hicimos con China muchos años Ajá. no fue catalogado de esa forma? Porque tengo la misma duda y ahora sí. No, los dos son operaciones similares. Lo que sí me preocupa, y viene a tu pregunta, recordemos, o sea, si un Estado Nacional se jacta de que tiene equilibrio fiscal, ¿por qué sigue tomando deuda? Claro. Bueno, ¿Por y qué en esa- abril tomó deuda con el fondo Sí. y esos fondos desaparecieron porque se fueron con Ay, las yo tengo una reservas? pregunta. Y ahora de vuelta otro préstamo con el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, si vos sos solvente, ¿por qué pedís préstamo? Y no es para obras. O sea, uno Ay. puede decir, bueno, yo tengo equilibrio fiscal, pero quiero tomar un préstamo para hacer rutas en la nación. Ah, bueno, está bien. Es Pero para mantener el Yo cambio, quiero, digo. yo quiero saber a dónde está toda la plata del recorte que se le hizo a las provincias, del famoso equilibrio fiscal Más lo que vino. y toda la plata que se pidió prestada. ¿Dónde está la plata? bueno, de alguna forma se discute ese equilibrio fiscal que hoy tiene el Estado Nacional, ¿no? Porque, Sí. porque vuelvo a decir, si vos tenés equilibrio fiscal, ¿por qué tuviste que recurrir al fondo? ¿Por qué tenés que recurrir al Sí, Tesoro de Estados en eso Unidos? estamos. Quiere decir que el equilibrio fiscal no está en No equilibrio es tan fiscal. así, ¿no? claro. Y además hay otro déficit que es el llamado o déficit cuasi fiscal o el déficit financiero, cuando vos tenés que pagar intereses de la deuda, Ujú. que en este caso es cuando el Tesoro se hizo cargo de la LELIC, el año pasado, ustedes recuerden que el año pasado el Tesoro se hace cargo de la letra de liquidación que emitía el Banco Central y eso hay que pagar intereses, hay que pagar el capital. Pero esa plata que viene es para pagar los intereses de la deuda. Y lo del Tesoro... Los préstamos que estamos recibiendo, que nos cansamos de recibir plata de afuera. A ver, lo del Fondo Monetario evidentemente se utilizó para contener el tipo de cambio Claro. y no sirvió. ¿Y esto también? Sí, ¿o porque no? sigue subiendo. Y, ¿Esto también? y esto también. Ok. Este- O sea, este- ¿salvataje sí o no? ¿Cómo? Para vos, ¿salvataje sí o no? ¿Lo hubieras tomado en ese lugar? Y no, porque no es algo sustentable. Y le añado algo más, el tinte político en el calendario, ¿no? Eso por ahí es la parte más heavy de esto. Y bueno, yo escuché a varios economistas nacionales reconocidos que dicen que lo del salvataje no es sustentable. Y tienen razón, porque en la Argentina, mientras no tenga un superávit comercial sólido, acompañado de un superávit fiscal sólido, y bueno, no vas a tener justamente una estructura económica sólida, que es lo que le falta hoy a este plan económico, ¿no? O sea, Profe, disculpe, tenemos... En español, acá- por favor. Acá los dos alumnos... Igual, tenemos un igual. problema. A nosotros, A nosotros no nos quedó claro a qué es un nosotros, swap. a nosotros nos cuesta. Le ponen otro Pero no nombre sé a un qué es un préstamo, swap, es digamos. como un préstamo, un es un auxilio. es un préstamo. Ah, ok. Es un un auxilio. préstamo, es un préstamo garantizado con otras monedas o con moneda local. Bien. O sea, Es un ¿Estados Unidos garantiza ahora eso? No, la Argentina- La Argentina toma un préstamo y garantiza ese crédito con otras monedas o moneda local. Ay, qué complicado que es para Este- que entienda la gente. Este equilibrio fiscal, ¿sabes cómo lo veo? Lo veo como cuando vas al circo y está el equilibrista, ¿viste? Que Pensé lo mismo. donde pega la varita para un lado más, termina cayendo, digamos. Básicamente es así. Saco acá, pongo acá. Y bueno, sí, además está viendo un dato que salió publicado hoy, pero que ya nosotros lo venimos viendo hace más de un mes, es que el Estado Nacional va a tener que seguir recortando gastos para mantener el equilibrio fiscal de caja. Pero ¿qué más tiene que para Y porque recortar? los ingresos vienen en caída, o sea, Ya sé, pero ¿qué más tiene para recortar? y bueno, ya... Lo se puedo le queda decir y lo mucho. puedo decir. Jubilaciones está en el plan. Y bueno, Más sí, todavía. jubilaciones la ha recortado mucho, Claro, o sea, no o sea, han habido por eso. aumentos, sí. Encima un cierre poético, porque cuando apenas asume Milei, o incluso antes de asumir, habló del peso como excremento.
Sí. Y hoy Estados Unidos termina comprando eso. Exactamente. Es poético, Pe- ¿entendés? Sí, pero sí. a mí, o sea, sumo... ¿Era de verdad la foto de Trump con el billete de 1000? Con el billete, me parece que es creo trucha, que me es parece que es trucha. inteligencia. Vi un meme. Pero podría ser tranquilamente, le llevamos un tweet Yo impreso. decía, o ¿qué sea. es eso? Decía, y me acordaba Sí. de todo lo que había dicho Milei y lo vi a Trump con el billete de 1000 y dije, oh, No, debe ser porque tiene el mismo color que de la piel de él, viste que tiene como ese combina, anaranjado. Claro, el mismo color de billete. Exacto. La Chicos, piel. totalmente. Combina. Voy a hacer una pregunta. Yo voy a tengo hacer- otra. A ver. Ya que está el nuevo profe acá, Adolfo. Porque yo con mis compañeros, amigos libertarios, peleo mucho porque me dicen. No, Vos peleas pero- con todo el mundo. Bueno, sí, pero con los libertarios más. Ok. Me dicen, no, porque yo veo que la inflación está bajando y Milei está haciendo bien y que la macro y no sé qué. ¿Esos chicos no van al súper? Bueno, yo le digo, No. no podés gobernar no. pensando solo en la macro. Tenés que dar un incentivo, tenés que ayudar a la micro, porque si no, nosotros realmente no sentimos lo de la macro. ¿Podemos explicar a la gente por qué pasa no, esto? pero tampoco sentimos la baja de inflación. No sé, es una mentira. No es una sentimos- mentira. Como este equilibrio fiscal. Bajado a esto, Está ese equilibrio fiscal del que hablamos. ¿Está acá? en este cuarto. No, esto de que no te podés fijar solo en la macro, tenés que ver la micro y ya bajando un poco a provincia, porque la provincia, más allá de esto, el presupuesto, el equilibrio, todo lo que tiene la provincia, también piensa en la micro los ahora, los incentivos, ingresos brutos que le sacan a los productores, los incentivos para las pymes, etcétera. ¿Por qué no sentimos todo esto que supuestamente está pasando bien en la macro? No nos llega a nosotros. Sí, se habla mucho de la frase, ¿no? La macro está bien y la micro está mal, ¿no? Pero en realidad está mal expresado para mí. En Porque, realidad está mal todo. claro, porque si la micro está mal y si todos están mal, es porque la macro está mal. O sea, lo que puede ser estar bien es cierto, bajó la tasa de inflación, porque bajó, uno compara la inflación del 2023 a hoy, bajó. Pero no la sentimos. Claro. ¿Por qué no la sentimos? Bueno, o sea, porque todavía hay inflación, o sea, no es que los precios son estables. Tenemos una inflación mucho menor a la que había tal vez en la tasa mensual del 2023, que era el 5 o 6%, que ya era un poco alocada, pero hoy tenemos una inflación del 2 o 3%, sin duda alguna, pero a cambio vemos mucha caída de las ventas, o sea, no hay empresa con la que hables que no te diga mis ventas cayeron un 30%. Tal cual. De No hay- hecho, bajó ahora la venta minorista. La un venta 4, minorista. Sí, sí, o sea, todos no los indicadores. repunta el consumo no repunta. La tasa de desempleo aumentó, o sea, el empleo no se recupera, entonces la micro está mal y la macro está mal. O sea, porque cuando uno dice la micro está mal y la macro está bien, bueno, a algún sector está yendo mal y a algún sector está yendo bien. Dígame qué sector de la producción está yendo bien, a muy pocos, Adolfo, a ninguno. tengo una pregunta que tiene que ver con algo de coyuntura de lo que está sucediendo en las últimas horas en la provincia. Hace unas semanas hemos visto una nota enviada al gobernador a la Nación y hemos visto la inmediata respuesta de la Nación con la implementación de la zona franca. Primera pregunta que tengo es la diferencia que existe entre una zona franca y una zona aduanera, y la segunda, bueno, cómo marcha este proceso que va a ser para Posadas e Irigoyen, ¿es verdad? Exactamente. Sí, el Ministerio de Economía, a través de la resolución 1449, extendió la concesión de la zona franca de Iguazú a Posadas y Irigoyen. Esto es un espacio geográfico delimitado. Generalmente se ubica cerca de la frontera o de los puestos de frontera, pero puede ser en otro lugar que se pueda coordinar. Y lo que se hace en ese lugar es una zona libre de impuestos, con un tope, con una franquicia. No es que uno puede comprar lo que quiera y está libre de impuestos, sino hasta cierto tope, $100, $200, depende del caso. Como en Iguazú. Como en Iguazú. Es ¿no? una extensión Hasta- de lo de Iguazú, digamos. Es una Depende, extensión podría de ser, Iguazú. por ejemplo, podría ser cuando uno va a la aduana argentina para pasar a Paraguay, hay una franja de tierra que está desocupada, podría hacerse un shopping ahí, un centro comercial, y podría estar ahí de repente. Podría estar ahí, bueno, lo que está previsto que la gente del Duty, que es la gente Sí. concesionaria de este sistema, venga efectivamente a Posadas. La idea es Planifique. que venga a trabajar, sí, con las cámaras locales, con las cámaras comerciales locales, para trabajar en conjunto. Esto tiene que ser un programa de ganar-ganar, ¿no? Donde todos ganen. Esto no está pensado, y de hecho, si ustedes miran Iguazú, el Duty no compite contra el comercio local. No. Lo que hace es elevar la categoría de ciudad, porque te genera un nuevo paseo de categoría, donde viene gente de afuera a pasear al Duty y de paso visita la ciudad. City Tour y gastan City de Tour de compras. Tour de compras. ¿Y por qué hay reparos? ¿Por qué hay sectores económicos que no están de acuerdo? A ver. Bueno, por un lado por desconocimiento, porque sin duda alguna no conocen la mecánica de la normativa, y también hay que reconocer que somos propensos a oponernos. Ah, sí, de iba a decir entrada, eso. ¿Se acuerdan? ¿Somos y medio después, conserva? mirá que Somos medio conserva. Sí, en bueno, una- pero siempre. Bueno, cuando uno ¿El tiene no por, idea- Miedo. no por las dudas?
Por la duda, sí, ¿Se sí. acuerdan O sea, cuando vino el por la duda hiper, me chicos? pongo- Que la gente protestó para que el hipermercado no abra. Ahí había otra película. Bueno, pero es parecido. sí. Sí, pero esta cosa de viene todo, no, pará, porque nos vamos a arruinar. Pará, va. No, pero además está previsto, vuelvo a decir, o sea, que la gente del Duty venga a reunirse con las cámaras locales, venga a coordinar, siempre en un marco de trabajo serio, ¿no? Y por eso me parece que el comunicado de la Confederación fue apresurado y con poco sustento, ¿no? Yo Acá creo que lo que preguntaba hoy fuera del aire, esto que estás diciendo, para trabajar en conjunto, la figura de usuarios. Porque la gente piensa, va a venir la empresa y solo va a llenarse de plata la empresa que va a tener el duty. Pero la gente quiere saber si el posadeño va a poder comprar. el posadeño puede comprar. Lo que yo sé es que el residente local puede comprar en el Duty, en la zona franca de la localidad, pero con menos franquicia que el residente no local. Puede comprar, pero con menos monto de franquicia. Ahí está un poco lo que apuntás, si yo me pongo a pensar en el reclamo de la SEM, ahí está un poco justamente para que carezca de fuerza ese reclamo, porque es para fomentar el turismo, Sí. y el posadeño no tiene esa licencia que tendría alguien de afuera. Es lo mismo que el posadeño yéndose al Duty. Claro. Sí, pero, Desde ahí, exactamente, pero además si usted mira en el Duty de Iguazú, primero que no compitió con el comercio local de Iguazú. Segundo, los rubros que uno más destaca son electrónica con productos que acá no se consiguen, o lo consigue del otro lado, Ajá. Sí. perfumería o bebidas alcohólicas. Creo que son los tres rubros. Este mozo es el que más Azul iba a preguntar algo que estaba interesante los también, usuarios. que tiene que ver con... Claro, la figura de usuario está prevista, que es la posibilidad de que el concesionario le ceda espacios a comercios locales que abran sus propios locales y que también gocen del O beneficio sea, de... una empresa, una firma, un negocio que vende, ponele ropa. Ropa, yo ¿no? sé eso. Ropa. Podría abrir dentro del duty. Podría abrir dentro del Duty alquilando local y pudiendo ofrecer sus productos con iguales beneficios. ¿Y cuál es la diferencia, perdón, Fede, la diferencia de esto que estamos teniendo ahora de zona libre de impuestos con la cuestión aduanera, que era lo que se pedía en su momento y que hubo un veto? ¿Cuál es la diferencia por ahí puntual o más práctica para que la gente también lo entienda? Bueno, la zona franca como que es un paso previo, ¿no? Porque la zona aduanera es transformar a todo el territorio de la provincia En Tierra del en Fuego. en una zona libre de impuestos como lo es Tierra del Fuego, ¿no? Bien. Y donde también ahí no solo entra el tema de los comercios, de la venta intraprovincia, sino también lo que uno exporta, Claro. ¿no? Bien. Los productos que exportas. En este caso también lo que es la zona franca no es solamente una zona franca de comercial, sino también industrial de exportación. De exportación. O sea, vos podés exportar Claro. y tenés libre de gravámenes y está fuera del régimen cambiario actual, ¿no? Que Suena el chancho. Vos Suena. mencionaste hoy algo que me parece interesante para vincularlo a la pregunta que tengo ahora, que es esto que compramos afuera. No es chicana, tiene un desarrollo la pregunta. ¿El tipo de cambio está bien o está atrasado? Y te pregunto algo que tiene que ver con lo político, que es ¿cómo hacemos? Porque si para el comerciante exportador de emisiones está un poquito atrasado, para el ciudadano de a pie, el vecino y también gran parte del país, está ya un poco caro el dólar y genera inflación y demás. Por ahí vos pensás que no genera inflación y es otro debate que me interesaría. Pero ¿está atrasado? ¿Debería flotar un poco más? ¿Qué hacemos con el exportador? Teniendo en cuenta la importancia de la economía regional para el millonero, ¿no? Sí, creo que es una pregunta que genera mucha preocupación por lo que vos decís, ¿no? Que pensar que cuando se mueve el dólar, eso se traslada a precios y genera más empobrecimiento en el residente local, ¿no? Pero yo creo que en este contexto no es así. ¿Por qué? Porque venimos primero con en el último año y medio, el aumento de precio doméstico fue mucho más arriba del aumento del dólar, ¿no? Entonces, como que hay un colchón en el aumento de precios que ha ocurrido en el interior de la Argentina respecto al tipo de cambio. Hoy, tanto lo que era paridad del tipo de cambio, el tipo de cambio real multilateral, que es, bueno, ver qué tipo de cambio sería el de equilibrio, inclusive lo hemos cotejado con opiniones de economistas independientes, hablan de un tipo de cambio de 1700, ¿no? Para tener un equilibrio comercial, para que no falten dólares en el país y no tener que recurrir al Fondo Monetario, al Tesoro, un tipo de cambio sería 1700, que hoy nos generaría más inflación, justamente por eso de que yo estoy diciendo. O sea, por lo menos mi argumento es, si el dólar se corrigiera a 1600, 1700, no provocaría inflación porque ya había un colchón donde los precios han aumentado sin que el dólar lo hubiera hecho. Corregime, ¿frenaría también el éxodo de ir a comprar afuera? Frenaría el éxodo de salir a comprar afuera, reactivaría la economía,
porque eso te impediría que entren productos importados baratos y Claro. la industria local es más competitiva, las empresas pueden exportar más, o sea, te reactiva toda la economía y es más beneficioso. Sí, además tener en cuenta que nosotros estamos enfrente de un país que no tiene las mismas condiciones impositivas que nosotros, porque mucha gente dice, no, porque en Paraguay uno crece. Pará, tampoco es que en Paraguay todo el mundo crece. Vos te vas y hay una desigualdad Hay una terrible. Una brecha tremenda. Una brecha está bien, Terrible. porque vos ves que hay gente que va y que por ahí emprende, pero el ciudadano común como nosotros no la pasa No, bien pero es tampoco. feo, además. Eh, Es feo. Más allá de la eso, que ciudad. no es. Hay desarrollo. No me estires la lunga porque yo sé lo que estás haciendo porque vos querés que yo quede loco y empiece a decir todo lo que pienso. No lo voy a decir. Hoy está en Alicia y me voy a cuidar. Pero, digamos, no es tan sencillo, digamos. Entonces, todo eso tiene que ver con la diferencia que tenemos nosotros con Paraguay en este caso. Ellos tienen impuestos muy bajos, pero no tienen buena salud, no tienen cuestiones en educación. Infraestructura. Infraestructura, ni que hablarlo. También vos vas y tenés un shopping divino en la costanera. ¿Y recorriste todo Encarnación o das vuelta en la costanera? Nosotros tenemos una ciudad totalmente diferente, hablando puntualmente de Posadas y No lo iba a Misiones. decir y lo dijo al final. Yo sé, boluda, Menos dale. mal. yo sé que Y- estás tapadísimo de laburo, pero ¿leíste algo del Make Argentina Great Again? De la reforma impositiva y laboral que La propone Milei. reforma laboral. No, la verdad que no la leí porque yo ese trabajo lo hago Qué bien que cuando hay un documento oficial presentado. La verdad que, porque si no uno te gastás con la Estaba por previa. decir. Parame, Tacho, todas las preguntas. No, no. ¿Para qué? Digamos sí, todavía no. Mira, A ver, son- miren, a ver, hagamos memoria. Ustedes han escuchado que ya en mayo se habló del super-IVA, se habló de reforma tributaria, de que las provincias salgan a recaudar impuestos. No hay un solo documento oficial, o sea, tenemos consejos federales donde nos reunimos los ministros de Economía con Autoridad de Nación. No se ha compartido un solo documento oficial, entonces tampoco nos gusta. ¿Cómo hablaría? Al Mi lado de- opinión, no me pongo a leer lo que no sea oficialmente Cimento de publicado. peluquería. Al lado, Claro. al lado de qué ministro Tal cual. de qué provincia te sentás en cada uno de los congresos. El que vos ya te veis, sabés compartir el mate. ¿Al lado de cuál Ay, te buena sentás? onda. No, o sea que en esa reunión la distribución es aleatoria. Entonces te ponen el cartelito. Lo que Sí, toca, Pero toca. bueno, pero La tenemos suerte es tenemos loca. contacto con todos, hablamos con el chubutense, con el rionegrino, con el mendocino. Estamos además tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos opiniones. A los reimagino haciendo. Sí, sí, sí. Hay cosas en común, imagino. Yo sé que la yerba tiene el INIM, pero alguna producción local y ellos tienen manzanas y decir, che, nos pasa lo mismo. ¿Qué Claro, tal si nos la misma juntamos un poco situación. más? Sí, bueno, creo que la problemática de todas las provincias tiene que ver con la situación de las economías regionales que están todas muy complicadas, ¿no? Bueno, parte de la pregunta hoy, lo que la macro estaba bien y la micro no, estaba mal, no. Las economías regionales están todas complicadas con un tipo de cambio que es desfavorable, que no permite exportar, la invasión de productos importados. Fíjense, el mundo se cierra. Trump en Estados Unidos Sí. es proteccionista, cuida al Sí. producto, a la producción local y acá Nosotros estamos abriendo las abrimos todo. fronteras para que entren banana de educador. O sea, Sí. es una Claro. locura, ¿no? Yo tengo una pregunta, no sé si es muy mala mi pregunta, pero bueno, ya está. No hay preguntas Te estás malas. preguntando. Vamos a ver qué dice la respuesta. Tenemos elecciones en 2 semanas, sí, 2 semanas, nos quedan de campaña y elecciones. Una realidad para la nación que no es lo mismo que hace 2 años cuando era él haciendo campaña para ser presidente. ¿Cuál es el panorama y qué se espera para después de las elecciones, Adolfo? Nosotros, acá como provincia. Bueno, yo creo que... Ámbito económico hablando, obviamente, sí. Claro, ¿qué se espera para la provincia, si vos? Sí. Bueno, creo que Misiones tiene buenas relaciones con el Estado Nacional porque tenemos una relación madura, más allá que no pertenecemos al mismo signo político y diferimos en muchos temas. De hecho, ustedes han visto que nuestros legisladores en algunas cosas han acompañado al gobierno nacional para darle gobernabilidad, darle herramientas. Exacto, gobernabilidad. Y en otras cosas, si no, en esto no estamos de acuerdo, el voto al defender al Garrahan, a las universidades, a los discapacitados, creo que hay puntos donde ya se marca la diferencia, pero más allá de esto hay buena relación y buen respeto, Bien. y esto también nos permite ir a Buenos Aires a pelear por los intereses de los misioneros. Permanentemente estamos yendo a Buenos Aires, a mí me toca ir a muchas oficinas, no solamente en el ámbito de economía, sino de interior, de obras públicas, a veces acompañamos a otros funcionarios en el área de la producción, del tabaco, también para destrabar cuestiones que hagan
a los intereses de los misioneros y muchas veces acompañados por nuestros legisladores, ¿no? Me ha tocado que el Colo Bancí, Carlos Fernández, Alberto Arrúa o Yanina Ruiz nos acompañen, Yamila Ruiz, nos acompañen a reuniones donde ellos dicen, bueno, nosotros le hemos dado gobernabilidad a estos temas, por favor resuélvanos estos temas a Misiones, ¿no? Así que creo que la agenda para después de las elecciones seguirá siendo esta. ¿Coincidís en la premisa de gobernabilidad por reciprocidad? Sí, creo que por ahí no la usamos, pero es así, ¿no? Decir, bueno, damos gobernabilidad porque también entendemos que es bueno que al gobierno nacional le vaya bien, porque si le va bien, le va bien a todos los argentinos, ¿no? Pero además habla de una coherencia también en legislación misionera, es decir, nombraste lo del Garrahan y lo de discapacidad, y también es una cuestión de humanidad, es con los temas de la gente y de las personas. Y que son bandera nuestra, digamos. Exactamente. Vamos a ir en contra de lo que hacemos acá. No, somos la oposición que vota No, acá una cosa. pero y además no me voy a alojar el presupuesto, es decir, para que se entienda, el presupuesto del Garrahan es como para la provincia el presupuesto de un CAPS en el medio de Misiones, claro. no mueve la aguja, claro. Entonces oponerse ya por una cuestión de crueldad, por así decirlo, o ensañarse. No tenía sentido, ¿no? Creo que de hecho es una provocación decir que tenés la plata para reimprimir las boletas y no haber ¿en serio? Se metió en un terreno que era innecesario, ¿no? Yo tengo la última, si alguien tiene una más, y cerramos. No, que esa postura, porque más allá de las políticas y que los números no nos cierran y que la realidad duele, yendo un poquito más allá a la forma de comunicar que tiene Milei, que da la sensación de que va y tuvo en algún momento algún atisbo de demostrar quizá una parte un poco más humana, pero no es así. Él sigue en esa línea, en el enfrentamiento, en la descalificación, y hay una lectura que ha hecho la gente, y mucha gente que lo ha votado hoy dice, che, está todo bien, pero no es por ahí, no es la manera, no es la forma, no es lo que yo voté. Más allá de los sectores sensibles con los que se ha metido, ¿no? 3 veces fueron a votar. Sí, yo creo que si el presidente ya agravia o insulta, ya habilita que todos lo hagan, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de comunicación, coincido, no es buena. Y bueno, de alguna forma fue cambiando, fue amortiguando en las últimas semanas, pero sigue con ese estilo que creo que la gente no está de acuerdo, ¿no? Adolfo, quiero cerrar con una última pregunta. Antes agradecerte por tu tiempo nuevamente. Sabemos que tenés una agenda muy compleja y que te tomes el trabajo de venir ya por segunda vez a este programa. Para nosotros es muy gratificante. Muy lindo el programa, muy bueno. Hace unas semanas, el ministro Toto Caputo, el ministro de Hacienda a nivel nacional, tuvo unas situaciones un tanto complejas en el cargo y se habló mucho en la opinión pública de que hubo algunas decisiones que fueron como oportunidades perdidas. Del 1 al 10... Adolfo Zafrán, cuando el 1 es poco y el 10 es mucho. Claramente. ¿Qué tanto te hubieras involucrado de manera diferente a cómo obró Caputo en esas algunas decisiones que tomó durante esas semanas de que vos dijiste, esto yo no lo hubiera hecho así, esto lo hubiera hecho de otra forma, esto por qué lo hizo, esto me parece que podía haberle... Se habla mucho de que hasta incluso se desperdiciaron algunas oportunidades interesantes. A ver, sí, son situaciones de hipótesis, ¿no? Son visiones. Claro, son visiones. Digo que desde abril a esta fecha han habido errores de política económica, sin duda, porque hasta febrero, marzo, la economía venía con ciertos signos de recuperación. Inclusive yo lo he dicho, a partir de octubre del año pasado se empezó a visualizar que la economía se estaba recuperando y en febrero, marzo se cayó. Bueno, fue cuando el gobierno se aferró a la idea de querer contener el dólar, ponerlo en el piso de la banda. Vuelvo a decir, el tipo de cambio también puede ser un salida de plomos, claro. O sea, querer contener el tipo de cambio para que la inflación no suba, te puede terminar siendo un ancla o un salida de plomos, que fue lo que pasó, ¿no? O sea, se metió en un terreno donde quiso pisar el dólar, no tenía dólares para hacerlo. Vamos a vender hasta el último dólar. Tuvo que recurrir al fondo. Salió del cepo, lo cual fue la buena noticia dentro de todo lo malo, pero desaprovechó la oportunidad de acumular reservas porque el campo y hubo exportaciones que se liquidaron y no acumuló reservas. Entonces hay vencimientos el año que viene y no tenemos los dólares para pagar los vencimientos. Por eso este salvataje de Estados Unidos, ¿no? De tener dólares para pagar los vencimientos el año que viene. Yo sé que cerraba, Fede, ¿no? Pero más allá de que las políticas económicas por ahí, las medidas no fueron las más acertadas, si le faltaba algo, hubo una sucesión de hechos en donde apareció Andis, el famoso españolo,
claro, Muchas cosas. la elección en la provincia de Buenos Aires y finalmente Esper, que no ayudaron para nada. Y dejó un cúmulo gobierno, acumulado. sí, claro, dejó un gobierno desorientado. Sí, pero... Totalmente desorientado. No, coincido, pero... Porque además, pero- perdón, ministro, sí. las denuncias. Estamos Primera vez en Bienvenida, streaming. bienvenida. No estás en el streaming hasta no se te cae el Sí, micrófono. es así. Gracias. No te preocupes. Además, las denuncias están todas, o sea, es verídico todo. No es que, no, porque se ha hablado, no, que la opereta, que la. Está todo bien, ponele que haya sido algo como eso. Pero es todo verídico, o sea, nadie está mintiendo con lo que se, Sí, con lo que se no, denunció. coincido totalmente, pero creo que si la economía hubiera estado mejor, eso hasta hubiera sido tolerable, porque ha pasado, a ver, recuérdense los años 90, ¿no? Sí, que cierto. la economía estaba bien y había Perdonamos casos- la había voladura casos- de una ciudad. O sea. Por eso, Claro. hubo Sí, casos fuertes muertos. de corrupción y la gente lo toleraba porque la Claro. economía estaba bien. Entonces, a veces el bolsillo es el que manda. O sea, el bolsillo terminó y estos hechos terminaron de Me gustó detonar. eso, el bolsillo es el que manda. Lamentablemente estoy de acuerdo con Adolfo Zafrán en este No, tema. ¿cómo Porque es lamentable? tristísimo, pero es Es verdad. tristísimo, Estoy de es acuerdo. así. Estoy de acuerdo. Gracias, Adolfo. No, gracias a usted, Muchas gracias. gracias. Está sonando el tema. ¿Esta canción conoces?